Muy buenas tardes a todos, a mis suscriptores, a la gente de acá de América y a la gente al otro lado del charco en España. El 6 de abril había hecho un video sobre el cumpleaños de Villavicencio y sobre un benemérito sobre el hijo ilustre de la ciudad, el señor Mauricio Díaz, en el que propuse que la avenida 40 llevara su nombre. Pero vuelvo a lo que más me gusta, que es romper la leyenda negra antiespañola y sobre todo anticatólica, y lo más importante, que es por lo menos 98 o 99% falsa. Y voy a romper uno de los grandes mitos que se habla sobre esa leyenda negra antiespañola y, como ya dije, anticatólica, luciendo la hermosa cruz de San Andrés con el águila bicéfala o el águila de dos cabezas. Primero debo decir que se nos cuenta, incluso los sajones, los estadounidenses y los ingleses, en los ingleses en el canal de la BBC y los sajones en el History Channel, nos cuentan que la Iglesia Católica persiguió a los gatos y a los gatos negros y a los gatos de todos los colores, cosa que es completamente falsa, porque ellos supuestamente encontraron unos edictos en 1486 donde se prohíbe la tenencia de gatos, cosa más rara y falsa, porque en 1492 el señor Tomás de Torquemada bendecirá a la Pinta, a la Niña y a la Santa María, en cuales barcos viajaban 8 gatos, y precisamente 2 de los 8 gatos eran negros, y uno era una gata negra del señor Pinto que llevaba el mismo nombre de la embarcación, Pinta. Debo decirles también que esa leyenda es completamente falsa, porque desde el primer momento, porque cuando viaja la Niña, la Pinta y la Santa María, que sería el barco que descubrirían América, los 4 animales seleccionados para viajar a América por parte de los españoles y del propio Colón serían, en el orden, las cabras, el cerdo, el alano español del cual ya hablé, la raza de perros que trajeron, y el gato, como último, no porque se le odiara más, sino debido al carácter agresivo y posesivo del gato. Los gatos siempre viajaban de últimas en los barcos españoles desde el siglo, a finales del siglo XV hasta principios del siglo incluso XIX, y a mediados del siglo XIX los gatos viajaban de últimas debido a esa condición que los españoles conocían perfectamente. También debo decir que se creó una leyenda falsa, primero porque el Papa San Gregorio, que fue uno de los 2 primeros papas que renunció al cargo, lo que más cargaba en el estado pontificio era gatos precisamente de color negro. Y uno de los santos patronos de Irlanda, el más conocido y famoso, que se celebra su festividad el 17 de marzo, el señor San Patricio, o San Patrick, como dicen los irlandeses, que precisamente tenía un gato, y se cree que por eso hay una leyenda irlandesa que habla que el gato pelea con los duendes, y con eso se espantan los duendes, con el gato y con la hoja del trébol de 4 hojas. Volviendo ya al tema de España, esa leyenda es completamente falsa. Ese edicto papal no existe, y segundo, si fuera existido, fuera sido muy poco posible que la reina Isabel no lo fuera conocido 6 años después del edicto. Y lo más importante, siempre que los barcos españoles partían a descubrir, a ir a nuevos lugares, había un sacerdote encargado de bendecir los barcos, y precisamente el que bendice este barco es el hombre que más le tiene en leyenda negra, el señor Tomás de Torquemada. Y ustedes pueden encontrar los escritos, si no me creen, donde él bendice a los barcos, a la tripulación, a los animales y a los objetos, y en ningún lado dice que a los gatos no. No he encontrado ese artículo. El que lo tenga, por favor me lo pasa para leerlo y instruirme un poquito más. Debo decir que los gatos serían más importantes en la solidificación de la cultura americana. ¿Por qué? Porque cuando los americanos y los españoles y los negros comienzan a mezclarse, comienzan a tener grandes extensiones de cultivos, cosa que muchas poblaciones indígenas ignoraban. Y esto, con la llegada de los españoles, la llegada de cucarachas, ratas, ratones y otros animales, plagas que existían, terminaron, si no fueran existido los gatos, fueran terminado siendo la misma hecatombe del continente, aún con habitantes de otro lugar, lo que fuera producido una enorme mortandad. Es más, esta mortandad se conoce, no la estoy divagando. En Irlanda, de 1850 a 1864, hubo una mortandad precisamente debido a la exposición de una alta población de ratas que terminó matando a la población irlandesa, y de una población de 12 millones, ni siquiera que alcanzó a quedar 3 millones vivos.
en todo el país. Entonces es algo que se puede corroborar muy fácilmente buscando registros que no son nada difíciles de encontrar. Entonces este animal, quiero que sepan que los españoles, es más, gracias al gato, se conoce y se sabe que los españoles fueron los primeros en llegar a la Antártida. En la expedición de Alejandro Malespina de 1789, los gatos que los gringos en el 2010, no ningún español, en el 2010, del 2010 al 2015, hay una población de 60, 70 gatos que viven junto a los famosos pingüinos emperadores y a otras razas y a otras especies de pingüinos pequeños en la Antártida. Y se comprobó, sin duda alguna, que estos gatos no fueron traídos ni por noruegos, ni por estadounidenses, y muchísimo menos por británicos, sino que tenían sangre de los gatos de Valparaíso, precisamente donde Alejandro Malespina partiría a descubrir la Antártida. También debo decir que esto se hizo debido a que los ingleses, de mala manera, como siempre, le echaron la culpa de la mortandad de animales autóctones en Australia a los sacerdotes católicos españoles que llegaron antes que los británicos, y se comprobó que no, los gatos que están en la actualidad en Australia no eran españoles y que eran británicos y holandeses. Esto tampoco quiere decir que el animal haga algo malo, simplemente que es la obligación que tiene al consumir, termina creando mortandad. Incluso en muchas islas de Oceanía eso ha pasado con el gato, y no es culpa del gato ni de la rata, sino de la introducción humana a lugares donde son una verdadera catástrofe. El gato es principal en eso, debido a que en América las grandes plantaciones trajeron consigo no solo la llegada de vacas, de toros, de caballos, de gallinas, sino de ratas y ratones que consumían los productos humanos, y al no tener refrigeración ni una manera de almacenarlos correctamente o tener lugares de almacenarlos que atraían precisamente estas plagas, el gato fue vital para la población humana. Es tan vital que en la población de San Joaquín, en la provincia de Benín, en la actual Bolivia, en 1965, hay un virus que está latente en la población. San Joaquín queda muy cerca de la frontera con Brasil. Como les dije, en el departamento de Benín, la capital del departamento de Benín en Bolivia se llama Trinidad, y esta población cercana a la frontera con Brasil vivió un mal que se llamó machupo. Voy a contar brevemente en qué se trató este mal. El mal del machupo se daba precisamente por la orina del ratón euroasiático, el ratón común. Este ratón, al orinar, produjo una variación de una enfermedad que producía una hemorragia sanguínea que terminaba matando al huésped. Tenía una bacteria, y pasó algo que nunca se había visto. Gracias a eso se encontró la importancia del gato. Se encontró, gracias a unos investigadores estadounidenses, que es más, tienen un monumento en el pueblo de San Joaquín debido a eso, que el virus se propagó precisamente por la falta de los gatos. Hubo una pandemia de paludismo y de fiebre amarilla. La gente echó ¿cómo es que se llama?, gases para matar a los zancudos, y eso terminó espantando a los gatos, y terminó siendo peor la cura que la enfermedad, debido a que esto aumentó la población de ratones. ¿Pero por qué aumentó? Debido a que estos ratones tenían un virus, un patógeno externo. Los búhos, lechuzas, serpientes y otros animales, al comer el ratón morían, y las especies asociaban, como hoy asocia un gato al comerse una rata envenenada a un animal peligroso, dejaron de comer estos animales, y la cantidad de ratones se expandió a cifras no muy saludables, y esto permitió la muerte de más de 270 personas en una población de menos de 3.000, que fue terrible. Y se hizo una campaña desde Cochabamba, desde Santa Cruz de la Sierra y desde la misma ciudad de Nuestra Señora de La Paz, hoy La Paz, Bolivia, para enviar gatos desde estos lugares a la frontera con Brasil, debido a que se hizo una investigación en la sangre del gato y se probó que, es más, el machupo no solo no afectaba al gato, sino que aumentaba el apetito del gato hacia el ratón, demostrando que las dos especies están completamente complementadas una a la otra. Y esto lo pongo porque siempre se ha colocado primero la maledicencia en contra de la Iglesia Católica y en contra de la labor española en América, y eso es completamente falso. Es verdad que también hubo planes de los españoles de mezclar al gato común con el gato andino,
con la huiña, que es un pequeño gato que vive entre Argentina y Chile, que es una referencia, incluso en Chile se le utiliza la palabra, se le llama ladrón huiña debido a la costumbre que tienen estos animales de llevarse animales pequeños de jaula y comérselos. Entonces se llama huiña a los ladrones. Estos proyectos fracasaron porque la agresividad de estos gatos silvestres que no se pueden domesticar no permitió el mestizaje entre el gato común y estos gatos que ya vivían en América y que también aprovecharían las plantaciones humanas. Pero en una mala conducta la gente terminó castigando a estos pequeños gatos que pues eran peligrosos solo para las pequeñas aves de corral. También debo decir que muchas poblaciones americanas, sobre todo en las islas, terminaron viendo al gato de buen agrado, pues por el gato era uno de los principales controladores, como ya he dicho, de las ratas y los ratones. Y también debo decir que en los barcos españoles e incluso en los famosos tercios españoles se llevaban gatos para cuidar los alimentos de los ratones y de las ratas, debido a que mucha de la alimentación no había nevera, no había nada de estas cosas, y fuera de eso las ratas y los ratones producían enfermedades con su saliva y causaban estragos entre las tropas de toda Europa, no solo en España sino en toda Europa, y esta protección era muy importante y sobre todo en los marineros, que hubo estudios serios desde la Universidad de la Nueva España en 1578 sobre la cura del famoso escorbuto, que era con la naranja o algunos frutos, y el gato era vital porque era el animal que mantenía estos frutos alejados precisamente de los huéspedes indeseados que eran las ratas y los ratones. También debo decir que el gato fue primordial y fue tan querido por los españoles que fue utilizado desde el primer viaje. Y nunca hubo la duda de que el gato debiera viajar a América. Y es más, hay un libro del siglo XIV y XV que habla que el gato se ganaría el puesto llegando a América matando al famoso turón, al hurón doméstico español y a la jibeta o gato amizclero español, matando a los dos y ganándose su puesto para viajar al Nuevo Mundo. Debo decirles que también en los famosos galeones de Manila, que conducían sin escala desde Acapulco hasta la ciudad de Manila en Filipinas, era obligatorio el uso de los gatos debido a la distancia y al problema que había para almacenar alimentos en un galeón de semejantes dimensiones. Y fue vital este animal y no se dice. Y es más, en España se acepta eso. Y también debo decir, ya para finalizar, sobre el cuento de la brujería, que el animal más usado para la brujería no era el gato, era la gallina negra española, sobre todo el gallo, que era el que tenía esas cualidades de ser negro, completamente negro, y era el que se utilizaba supuestamente para hacer pactos satánicos. Y este animal era querido en la mesa de Nuestra Señora, la doña Isabel la Católica, y es más, ella promocionó que este animal llegara a toda América, y hoy parece una broma, pero en España este animal está a puertas de la extinción. Me refiero a la gallina blanca castellana. Y estos animales nunca fueron perseguidos por la iglesia y muchísimo menos por la corona española. Es más, fue una obligación de la corona traer estos animales y salvar a las poblaciones. Incluso en un libro que estoy haciendo que se llama Linen Inconcluso, contraré detalles pocos conocidos sobre estos y muchos animales que nos permitieron a todos los pueblos hispanos, desde polinesios, malayos, negros, indios y obviamente los blancos venidos desde Europa, unirnos de una forma tranquila, serena y buscando un mejor porvenir, que es el deseo de las poblaciones humanas en el transcurso del tiempo. Debo decir ya para finalizar que pongo esto porque primero soy amante de los gatos y segundo soy un hombre creyente en Dios y en la Santa Iglesia Católica, y estoy cansado de escuchar esa leyenda falsa sobre la Iglesia Católica y sobre la persecución de los gatos donde no hay absolutamente ningún argumento. En el único lado donde lo hubo precisamente fue en Inglaterra, donde mataban gatos negros y les ponían nombres hispanos para reírse de los hispanos, de nosotros. Y esa fue una de las razones por las cuales el rey Felipe II decidió no casarse con la reina Isabel Tudor, porque hay varios escritos donde él escribe que una persona con esa maleficencia no puede ser jamás buena. Y después ya conocemos los conflictos que tendrían entre la reina Elizabeth de Inglaterra o Isabel Tudor y el señor Felipe II, monarca español y de lejos el mejor monarca
yo creo que de la historia de la humanidad, para mi gusto. No siendo más, les agradezco a todos mis suscriptores, les agradezco a la Casa Agualongo y Quesada permitirme subir otro video. Como les he dicho, mi objetivo es romper esa leyenda negra, hacernos sentir orgullosos a todos de nuestra mezcla de pueblos que nos dan origen, y también romper esos mitos que se han promulgado por durante más de 400 o ya casi 500 años sin que nosotros hagamos nada y permitamos que nuestros enemigos históricos, los sajones, cuenten las historias falsas sobre nosotros. Es también un benemérito a los pobladores, tanto indígenas, negros, blancos y demás, que mejoraron la calidad de la tierra para siempre. Y es más, después hablaré de otro animal. Se los dejo en incógnita. Les deseo la mejor noche, les deseo la mejor tarde acá en Colombia y felicidades para todos. Muchísimas gracias.